Saludo, mi nombre es John Jairo Barrios, estudiante de segundo semestre de la maestría en educación, Universidad Minuto de Dios. Este video tiene como propósito expresar algunas consideraciones respecto a la manera como se concibe hoy en día la escuela y los procesos que le son inherentes dentro del día a día y la cotidianidad. Además, se pretende realizar una reflexión, una aproximación, análisis o valoración del impacto o influencia que tiene hoy la escuela como institución social, su pertinencia, sus intereses, oportunidades de mejora, logros, limitaciones, etc. Esta reflexión se irá desarrollando y aterrizando a partir de algunos postulados emitidos por el profesor e investigador chileno Carlos Calvo, doctor en educación y experto en pedagogía. En el documental La Educación Prohibida, además de uno de sus artículos llamado Territorios y Cartografías Educativas. Así entonces, el hilo conductor de este documento, hay que decir también, estará basado en una pregunta orientadora. La que escogí fue: ¿de qué manera entiendo la escuela después de ver el video y el artículo propuesto? Esto a manera de introducción. Dime qué país quieres y te diré qué tipo de educación o escuela necesitas. La escuela debe ser, sin duda, una institución social que dinamice y propicie los procesos que subyacen a los cambios sociales. Al mismo tiempo, debe ser reflejo de esos cambios, del desarrollo y el bienestar de una sociedad. Toda sociedad aspira a alcanzar cierto nivel de progreso y desarrollo que le permita satisfacer sus necesidades materiales y no materiales, tales como la salud, la alimentación, vivienda, trabajo, seguridad, ocio, entre otros. Ahora bien, para que una sociedad alcance altos niveles de desarrollo y progreso, y que obviamente esto no vaya en detrimento de la dignidad humana, es fundamental que esta sociedad y sus dirigentes valoren la educación y la escuela en sí como un hecho social, tal como lo plantea Durkheim, capaz de dinamizar procesos de cambios estructurales a nivel sociocultural. De acuerdo a lo planteado por Freire, la educación tiene por fin garantizar la libertad del individuo, es decir, su realización, su desarrollo como persona. Es decir, que no se trata solo de transmitir, de depositar o reproducir conocimientos, habilidades y saberes de generación en generación, sino que es necesario que la educación sea un agente o motor de transformación sociocultural continuo que garantice el desarrollo y bienestar integral de las personas. Teniendo en cuenta lo anterior con cierta desazón e incluso algo de decepción, hoy en día observamos cómo la escuela sigue siendo un espacio cristalizado en el tiempo, carente de autocrítica, por momentos también se percibe como incapaz de autorreformarse, casi que indiferente y, si se me permite, hasta insensible frente a la necesidad de generar cambios profundos a nivel social. Cabe aclarar que obviamente existen contadas excepciones, más que todo en países con altos niveles de desarrollo, calidad de vida y bienestar social, donde ya desde hace muchos años apostaron por la reforma estructural de la escuela, de la educación. Entonces se vienen adelantando precisamente reformas estructurales, cambios reales, no solo de forma, sino de fondo, en aras de seguir ajustando la escuela a la altura de los tiempos y de las circunstancias. En palabras de Calvo, nuestro autor que tomamos como referencia, la escuela inhibe y en muchos casos anula la inquietud pedagógica original de los maestros, así como debilita hasta casi hacer desaparecer la curiosidad y la propensión a aprender y a enseñar de los seres humanos. Es un panorama bastante complicado que se nos plantea aquí. En concordancia con lo anterior, Calvo también plantea que la tensión entre conservar y cambiar con frecuencia origina conflictos. En muchos casos, la tendencia al cambio es inhibida por prácticas culturales ad hoc. La cultura escolar afecta profundamente la mayoría de los intentos por reformarla, incluso cuando los cambios no son radicales. También trastoca a los profesores, a los estudiantes, a los padres y a las madres de los estudiantes. En este sentido, otro autor, Tabla, también afirma que el sistema educativo en Colombia ha fracasado. Además de subordinarse al mercado, la escuela reproduce la inequidad en términos de desigualdad y exclusión.
Evidentemente, el origen socioeconómico determina el tipo de educación al cual se accede. ¿A qué escuela vas? ¿A qué escuela asistes? Depende de qué origen socioeconómico tenga cada persona. A manera de conclusión y con ánimo de proponer y hablar un poco sobre la educación y la escuela que se necesita en nuestro país. Llegados a este punto de la reflexión, cabe también plantear algunas inquietudes relacionadas con la educación escolar en nuestro país, en Colombia, y la forma o manera en que ésta ha sido valorada, comprendida y concebida desde los diversos ámbitos que la constituyen. Una primera inquietud respecto a la realidad educativa en Colombia podría ser: ¿está la educación y la escuela en Colombia, tal como es valorada hoy en día, en capacidad de apalancar o servir de base para un efectivo proceso de desarrollo y progreso social? La respuesta podría ser un categórico no. Tendría que ser un categórico no. Mientras en Colombia la educación no sea una política de Estado, producto de un gran consenso y acuerdo nacional, en el que todas las instituciones sociales y las partes afectadas, llámese escuela, llámese familia, llámese Estado, sociedad civil, hayan contribuido en la construcción, difícilmente se podrá ver la educación y la escuela como fundamento del desarrollo social. Para concluir, surge otra inquietud clave dentro de este proceso de disertación. ¿Qué tipo de educación y de escuela necesita Colombia para comenzar a salir avante y constituirse como una verdadera democracia? Son muchas las perspectivas desde donde se puede visualizar y valorar la realidad de la educación y la manera como ésta se concibe e implementa en una sociedad. Esto, si bien la complejiza como hecho social, también permite conocer el impacto que ésta puede tener en la población, siempre y cuando se asuma o piense como propósito común y a su vez se construya con una visión a largo plazo. La educación y la escuela, más específicamente, cuando es contextualizada y pertinente, cuando es provista de elementos teóricos prácticos, cuando está bien orientada, se convierte en fundamento y base del desarrollo individual y colectivo. Por consiguiente, para hacer frente a los retos y desafíos que la realidad misma siguen planteando, urge realizar ajustes que propendan por cambios estructurales. Una escuela que a través de los planes y diseños curriculares, desde preescolar, pasando por primaria y secundaria, incluso hasta la universidad, permanentemente busque estimular y potenciar en los estudiantes habilidades y competencias relacionadas con el desarrollo del pensamiento y la creatividad, la innovación, la sensibilidad social, la conciencia ambiental, la resolución pacífica de conflictos, el arte, la cultura, el deporte, la responsabilidad social, el espíritu propositivo, habilidades socioemocionales cada vez más importantes desarrollarlas. Todas estas, implementarlas pero siempre poniendo en el centro al ser humano. Esto es una tarea de la ciudadanía, una tarea de todos, en la cual debemos seguir bregando, insistir, persistir, un pacto, compromiso común por la creación y consolidación de un sistema educativo que derive en equidad, en bienestar, en desarrollo humano y justicia social. Muchas gracias.